nombre es Norma del Carmen Cruz González, trabajo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC y soy historiadora demográfica. Esa es mi línea de investigación. Entonces aquí vinieron unas muchachitas de preparatoria a preguntarme sobre el periodo del Porfiriato y creo que la primera pregunta era sobre quién fue Porfirio Díaz, pero va a ser una entrevista breve, ¿no? Entonces, en realidad Porfirio Díaz pues es conocido por todos como el dictador de México, que duró más de 30 años en el poder y solo interrumpido por un periodo breve en el que estuvo el presidente Manuel González. Y fue presidente entre 1877, porque iba a decir 76, y 1911, cuando fue derrocado en las elecciones, y bueno, también fue expulsado del país, ¿no? Entonces, en ese periodo, Porfirio Díaz pues envejeció y tuvo mucha importancia a nivel nacional por diversas... Pues es que es eso, Porfirio Díaz no se puede entender sin hablar del porfiriato en sí. Entonces, en el periodo en que más o menos él entró, que fue, ya había muerto Benito Juárez, y entonces hubo un momento donde estas luchas de liberales y conservadores se fueron, pues ahí estaban presentes y había que estar como en uno u otro bando y había muchas pugnas de los mismos intelectuales. El siglo XIX en México es bien difícil de estudiar. Entonces hagan de cuenta que es cuando México o el porfiriato es considerado un momento en el que México ya se consolidó como país. Es decir, la independencia empezó en 1811, en 1810, pero el país se consolidó y se conformó como tal hasta el periodo del porfiriato. O sea, todo ese tiempo duraron un montón de pugnas, de luchas dentro del mismo país, luchando entre liberales, conservadores y diferentes formas de concebir de cómo debía de ser el país. Entonces hagan de cuenta que no había unas leyes definidas y hubo que pensar, bueno, tenemos que agarrar las leyes francesas o las leyes inglesas o las leyes de Estados Unidos para ver cómo iba a cambiar. Y luego, en ese momento, que es como muy importante, antes del porfiriato, son estas luchas contra la iglesia, que fueron todas estas leyes derivadas también de estas leyes de reforma. Y ya después de 1859, 1860, 61 más o menos, hay un montón de cambios para adjudicar al Estado mayor poder del que tenía, porque la iglesia tenía en este momento muchísimo poder. Entonces, allí hay que pensar que en ese contexto es cuando está Porfirio Díaz, joven, y que está también entrando al juego político hasta que queda como presidente, ¿no? en estos años, y él empieza también cambios con un gran equipo que tenía de trabajo, y entre ellos un secretario de Economía muy inteligente que se llamaba, se apellidaba Limantú, y que en este momento se le conoce como el periodo de modernización. O sea, se moderniza el país, entran los ferrocarriles, crece la economía, la minería, muchas cosas, pero lo que hace es explotarlo de tal manera que llega a la Revolución Mexicana entrando el siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, entonces crece la economía, o sea, hay muchas cosas que en este momento también tiene que ver con un contexto internacional. O sea, lo que sucede en otros países
también influye en México. Y lo que también se quería era modernizar el país, pero tratando de que fuera más blanco, sin tanta población indígena. Pero México tenía mucha y la mayoría era su población indígena. Entonces hagan de cuenta que da apertura a los grupos extranjeros a que vengan, pero no vienen muchos para acá. Ellos prefieren irse a Argentina o a otros países porque había más recursos naturales. En México, entonces empezaron a tratar de explotar la mayor cantidad de recursos naturales, pero también a redistribuir a la población, porque estaba el precedente de que Estados Unidos ya le había arrebatado más de la mitad del territorio. Entonces había pasado poco tiempo desde que la frontera se había convertido en frontera, ¿no? ¿En qué año fue eso? Fue con la guerra de 1848, niños. Y entonces empieza, o sea, todavía esto estaba presente en la política mexicana, era como un resentimiento, como una sensación de que podemos seguir perdiendo territorio y tenemos que tener políticas adecuadas con los Estados Unidos para, pues, cómo vamos a mantener estas relaciones, ¿no? Entonces, Estados Unidos, de hecho, muchos políticos seguían haciendo hincapié en que querían apoderarse de Baja California. Eso ya nos trae a la siguiente pregunta, que es qué impacto tuvo en Baja California, ¿no? Porque va junto con pegado. Y en Baja California había unas compañías extranjeras que estaban casi apoderadas de todo el brazo peninsular. ¿Y qué pasa entonces? Que Porfirio Díaz, ya siendo presidente en 1888, que entra un jefe político aquí que se llama Luis Emeterio Torres, se le hace hacer un censo de población o un padrón de cuántos extranjeros había, justamente para restarle importancia y poder a las compañías extranjeras. Entonces le quita ese poder a estas compañías para que Baja California fuera territorialmente poder de los mexicanos, no propiamente de Estados Unidos, perdón, o de estas compañías extranjeras, porque no solo eran de Estados Unidos, sino ingleses, etc. Entonces ya este momento hace que vaya creciendo paulatinamente la población, y eso es lo que yo estudio, ¿no? Qué población había, los orígenes migratorios, la conformación de las familias. No propiamente trabajo la parte política, pero como un contexto, pero no es mi punto a analizar. Más bien es cómo se va estructurando la población, va creciendo, se va distribuyendo en el territorio y cómo crecen estas familias, cómo se conforman, cuáles son los orígenes migratorios, etcétera, ¿no? Que son aparte cosas que a veces no se toman en cuenta dentro de la línea temporal de la historia, ¿no? Entonces también qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con los hombres, etcétera, ¿no? Y bueno, eso sería a muy grandes rasgos, más o menos. No sé si les quedó claro qué fue lo que sucedió en este periodo del Porfiriato. O sea, es muy importante a nivel nacional, pero también a nivel local, porque es cuando nacen también los principales poblados de Baja California: Ensenada, Tijuana, Tecate, ¿no? Y luego hasta 1904 nace Mexicali. Pero es en este momento cuando nacen estos poblados. Entre Ensenada ya se convierte en cabecera en 1882, pero la capital, ya como capital del Distrito Norte de la Baja California, en 1888, porque anteriormente la capital del territorio estaba en La Paz, ¿no? A partir de 1888, Baja California ya tiene una capital del Distrito Norte, que está en Ensenada, ¿no? Y ya
con eso ya hay mayor poder, mayor control del territorio, tanto para ver cómo va la economía y sobre todo vigilar las fronteras, ¿no? Que eso era algo muy importante en este momento cuando se tenía todavía esta idea de que se querían apoderar de la península. Entonces, no sé, pues si con esto ya más o menos a muy grandes rasgos queda completada la entrevista.